¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows. En el video anterior vimos acerca de lo básico de la construcción de una barra de scroll vertical y vimos un ejemplo en el que hacíamos scroll en la ventana para desplazarnos a través de los números desde 0 hasta 49, como les muestro ahora. En este video vamos a ver la introducción, un ejemplo básico acerca del manejo de la barra de scroll horizontal. Recuerden que ahorita estamos viendo las barras de scroll estándar, que se refiere a las barras de scroll que pertenecen a los bordes de la ventana. Luego estaremos viendo en otros videos ejemplos con controles scroll bar. Pasamos entonces a CodeBlocks, donde vamos a empezar la codificación. Les mencionaba en el video anterior que en cuanto a vertical, en cuanto a barra de scroll vertical, el desplazamiento se hace línea a línea, de una línea a otra. En cuanto a el desplazamiento horizontal, se hace de columna a columna. En algunos programas podríamos definir que el tamaño de la columna es el ancho de un carácter. Pero también podemos definir, que es lo que voy a hacer aquí, una variable a la que llamaré columna, que va a guardar ese valor. Y esta variable columna va a estar relacionada con el ancho de un carácter. A manera de experimento voy a decir que la variable columna, que es estática, es igual a lo que vale un carácter. O vamos a decir lo que vale un carácter multiplicado por la cantidad de caracteres que vaya a mostrar, que vamos a decir que son 5, es decir, una columna vale 5 caracteres. Eso es lo único que se haría aquí en el mensaje de crear, el único cambio, y pasaríamos al mensaje de tamaño de ventana, que es donde hemos guardado o especificado los valores que va a utilizar la barra de scroll vertical. De esa misma manera, ya hemos aquí notificado a la estructura que vamos a guardar un rango y una página, un tamaño de página. Entonces, utilizando esos mismos parámetros, vamos a guardar los valores para la barra de desplazamiento horizontal. Así que nmin es la parte más a la izquierda, va a ser 0, y nmax, la parte más a la derecha, le vamos a colocar 50, o usando nuestra constante n líneas menos 1. No les he mencionado cuál es la idea que vamos a plantear como ejemplo, y es que voy a dibujar una matriz, y esta matriz, cuando me desplace de izquierda a derecha, va a mostrar los números de 0 a 49, igual que lo hace verticalmente, solo que ahora será de la manera de matriz. La esquina superior izquierda va a tener el elemento 0,0 y la esquina inferior derecha va a tener el elemento 49,49. Otra cosa que hay que agregar es el tamaño de página en cuanto a valor horizontal. Es el tamaño del área cliente dividida entre el ancho de cada columna, y cada columna tiene un ancho especificado en la variable columna. Luego de que hemos especificado los valores que va a tener o que le van a dar el estilo a la barra de desplazamiento horizontal, llamamos a la función setScrollInfo para pasar esta información. La ventana padre, que es ventana, luego qué barra de control o a qué barra de control le vamos a especificar los valores. A la barra de control horizontal. Luego, cuáles son los valores, los que están en la estructura así. Y por último, true, para que se realice la actualización del aspecto de la barra de scroll. Eso sería todo en el mensaje de cambiar tamaño. Guardamos los valores que van a dar la apariencia a la barra de scroll. Aquí tenemos lo que es el mensaje de scroll vertical, lo tengo minimizado.
y así lo voy a dejar, y vamos a agregar el mensaje Window Message para el scroll vertical, que es H-Scroll, y esto quiere decir que se ha recibido un mensaje de scroll desde una barra horizontal. Recordarán de esto, voy a maximizar, recordarán que cuando recibimos el mensaje de scroll vertical, lo primero que hacíamos era recuperar todos los valores en la estructura. Entonces para eso lo primero que hacíamos era guardar memoria para la estructura y luego indicar qué valores íbamos a recuperar. Le indicábamos que todo, los recuperábamos utilizando la función getScrollInfo y luego guardábamos la posición que tenía la barra de scroll antes de procesar el desplazamiento que se indicaba. Lo mismo vamos a hacer ahora con la barra de desplazamiento horizontal. Entonces si punto cbSize, vamos a guardar tamaño o memoria para la estructura y luego vamos a indicar que vamos a recuperar todos los valores. Y por último, en una variable que hemos llamado xPos, vamos a guardar la posición que tiene actualmente antes de procesar el desplazamiento, y esa posición la tenemos en npos. Pero aquí me estoy saltando algo, y es que estoy diciendo que voy a guardar npos, pero no lo he cargado. Para cargarlo necesito llamar a la función getScrollInfo e indicar la ventana padre de esa barra de desplazamiento. ¿Cuál es la barra de desplazamiento? SBHORS, y luego la estructura donde voy a guardar la información que voy a recuperar. Funciona de la misma manera con la vertical. Indicamos la ventana padre de la barra de desplazamiento, luego cuál es la barra de desplazamiento de la que voy a recuperar la información. En este caso es la horizontal, y luego la estructura donde voy a guardar la información recuperada. Una vez que he hecho esto, entonces ya la estructura posee la posición y se la asigno a la variable xPos para luego hacer la comparación. Luego de eso sigue un switch donde procesábamos todos los valores o todas las peticiones que hacía el usuario acerca de desplazamiento, que eran, en el caso vertical, eran una línea arriba, una línea abajo, o una página arriba, una abajo, etc. En este caso vamos a procesar esos desplazamientos, pero en términos horizontales, en lo que sería una línea a la izquierda, así que el caso sería scroll bar line left, por ejemplo, un caso. Luego tendríamos el caso line right, sería el segundo caso. Dentro de esto un break, y en el caso de movernos hacia la izquierda, en este caso sí que es rest. Recuerden, en el caso de vertical, cuando nosotros íbamos a subir, lo que hacíamos era restar, lo cual parece contrario. Pero recuerden que en píxeles, o desde el punto de vista de las coordenadas de la pantalla, el 0,0 queda en la esquina superior izquierda, y los valores verticales incrementan hacia abajo y disminuyen hacia arriba. Por eso cuando íbamos una página hacia arriba, lo que hacíamos era restar. Pero en cuanto a los valores horizontales, cuando vamos a la izquierda, sí que restamos. Entonces, restar una línea, en este caso una línea se refiere a una columna. Una línea a la izquierda es prácticamente restar una columna. Así que a la posición le restamos una columna. Y en caso de movernos hacia la derecha, le incrementamos una columna. Voy a copiar estos casos para agregar los que faltan. Line left, nos hace falta página a la izquierda, que sería page left.
Y aquí lo que restaríamos sería el tamaño de una página que se encuentra en la estructura en el campo nPage. Y aquí tendríamos una página a la derecha y lo que haríamos sería incrementar. Listo. Ir a la parte más a la izquierda, lo que asignaríamos sería el campo nmin y el otro sería svRight, que es ir a la parte más a la derecha, y lo que asignaríamos es nmax. Luego de esto solo nos queda el caso de zoom position y el caso de zoom track, en donde le asignamos a la posición el valor que se encuentra en el highword de wparam, que recuerden que el highword de wparam lo que guarda es la posición de la caja de desplazamiento. Y por último un break. Y creo que con eso estarían todos los casos. Luego de eso, luego del switch, necesitamos actualizar la posición. Así que lo que hacemos es que a fmask, en fmask indicamos que vamos a guardar una posición y utilizamos la función set scroll info para guardar esa posición. La vamos a guardar en la barra de desplazamiento horizontal. En la estructura SI y el valor true para actualizar la apariencia. Y de inmediato utilizamos la función get scroll info para recuperarla. Para recuperarla, porque ahora mismo se hace la comparación utilizando un if. Comparamos si la posición actual es distinta que xpost, que es la que tenía antes de procesar el desplazamiento. Y si es así, entonces llamamos la función scroll window para que produzca el efecto de scroll, indicando la ventana donde se va a hacer scroll. Luego el desplazamiento horizontal que es calculado y se calcula como el tamaño de una columna, que es la unidad de desplazamiento, multiplicada por la cantidad de columnas que nos desplazamos, y eso lo calculamos restándole a la posición anterior el valor de la posición actual. Luego el desplazamiento vertical, que aquí no lo ocupamos, por lo tanto es 0, y luego null los últimos dos campos. Luego seguiría la función update para actualizar inmediatamente. Sin embargo, en el desplazamiento horizontal no es necesario. Luego les comento por qué cuando estemos viendo el ejemplo. Nos quedaría ahora simplemente modificar el mensaje de pintar, en el que vamos a modificar el ciclo que utilizamos para mostrar los números. Lo vamos a modificar de manera que ahora muestre la matriz. Lo primero es que lo primero que hacíamos era reservar memoria e indicar que íbamos a recuperar la posición de la barra vertical. Entonces ahora necesitamos nuevamente llamar a la función get scroll info para indicar que vamos a recuperar la posición de la barra horizontal, y la guardamos en la variable sí para ahora recuperar la posición horizontal. Listo. Recuerden que aquí teníamos
que calcular el inicio, la primera línea donde pintábamos y la última línea donde pintábamos. Para este ejemplo es necesario calcular la primera columna, así que le llamaré X inicio, y necesitaremos calcular la última línea, que le llamaré X fin. La manera en que se calcula son similares a las anteriores. Primero un max, el máximo entre la posición más a la izquierda, y una posición que calculábamos en dependencia de la posición actual de la caja de desplazamiento, que la tenemos en X pos. Y a esta posición le sumábamos, en este caso, la cantidad de columnas que hay que actualizar, que era un valor que le calculábamos de esta manera. En este caso columna. Ahora les explico esto para que pasemos al siguiente cálculo. En el video anterior les expliqué cómo o a qué se refería este cálculo que tenemos aquí, de la posición más esta división. Les recuerdo que esta división nos indicaba una cierta cantidad de líneas que había que sumarle a Y pos. Y esa cantidad de líneas era el resultado de dividir el valor más grande o el valor de la parte superior del rectángulo a actualizar, lo dividíamos entre el tamaño de cada línea. Así obteníamos el número de líneas. En este caso nosotros a la posición horizontal actual vamos a dividir el valor más a la izquierda del rectángulo, lo dividimos entre el tamaño de una columna, y así lo que sabemos es el número de columnas. Este número de columnas a actualizar más la posición actual nos dan el total de columnas que deben redibujarse a la izquierda, claro. Y luego tenemos que ver en el campo a la derecha, que es el valor que vamos a dar a X fin, y este es el mínimo entre la parte más a la derecha, que es n líneas menos 1, es el mínimo entre ese valor y la posición actual, sumándole una cierta cantidad de columnas, que lo calculamos esta vez con la parte derecha dividido entre el tamaño de una columna. Listo. Y dentro del ciclo ahora tenemos I para controlar filas, vamos a necesitar J para controlar las columnas, y esto va a ser modificado. Dentro de este ciclo vamos a necesitar anidar un ciclo for. Esto es como imprimir una matriz en la consola, es el mismo procedimiento. Este ciclo for va a tener un J inicial, que es el X inicio, y mientras sea menor o igual que el valor final, X fin. Ahora dentro de aquí, para cada columna, porque aquí este ciclo controla las columnas, para cada columna debe calcularse la posición donde se va a imprimir horizontalmente, y eso aquí lo hacíamos multiplicando el número de líneas por la cantidad de líneas. Pues aquí tenemos que multiplicar el tamaño de una columna por la cantidad de columnas, y la cantidad de columnas es J menos la posición horizontal. Luego de eso limpiamos el buffer, copiamos el texto, y este texto tiene que cambiar. Va a quedar algo así, de manera que va a mostrar I, J y encerrado entre corchetes. Así que necesito incrementar el tamaño del buffer. Esto tendría 5, 6, 7, 8, 12 caracteres tal vez. Vamos a probar con 12.
o para que sean menos, voy a quitarle estos valores de en medio. O sí voy a dejar los valores de en medio, pero voy a quitar esto. Sería el entero, puede tener 2 dígitos, así que son 2 valores, 3 valores con el espacio, más el corchete, 4 valores. Son 4 más 4, 8, y la coma 9 valores. Así que vamos a darle al tamaño de buffer 10 caracteres. Y cuando vayamos a limpiarlo, son 10 caracteres a limpiar. Y en TextOut son 10 caracteres a imprimir. Y la posición horizontal la guarda X. Y otra cosa, que aquí al inicio el tamaño de la columna la habíamos definido como 5 caracteres, pero son 10. Así que vamos a compilar y voy a hacer la primera prueba. Ya hay el primer error, aquí me falta un punto y coma. No hay errores, vamos a hacer la primera prueba. Y pueden ver cómo muestra los valores 0,0. Y vamos desplazándonos aquí. Solo que aquí hay un error, es que desplazó hasta el final. No debería de hacer eso. Debería de hacerle lento. Funciona deslizar la barra de desplazamiento, pero no funciona si toco este valor, porque se va hasta el fondo. Creo que sé cuál es el problema, y es que cuando procesamos aquí el mensaje de línea a la izquierda o línea a la derecha, parece que es porque le restamos el valor de una columna. Para mí tiene sentido, pero bueno, una línea, sí, de todas maneras él ya sabe que una línea mide 1, mide una columna, entonces lo que le debo de restar es una unidad de línea. Creo que sería ese el problema. Si entonces ahora desplazamos a la derecha, podemos ver que ahora sí funciona correctamente. Pueden fijarse aquí en la columna, estamos aquí por ejemplo en la columna 27, pasamos a la columna 28, 29 y así hasta llegar a la última columna, que es la 49. Vemos que si desplazamos hacia abajo, tenemos que el último elemento es 49, 49. El último elemento de la primera columna es la fila 49, columna 0. Y si movemos hacia arriba, el primer elemento es el 0,0. Por lo tanto, podemos decir que el ejemplo está correctamente programado. Otra cosa que debo decir aquí es que pueden ver aquí un espacio que está aquí. Este espacio se debe a que yo estoy dándole 10 caracteres cuando en realidad estoy imprimiendo 9. Pues entonces ese espacio lo podemos quitar restándole un carácter, pero lo vamos a dejar. Y otra cosa que se puede hacer, aunque para este ejemplo no lo considere necesario, es que antes de imprimir los valores podemos cambiar el modo del fondo del área cliente para que el texto aparezca sin un fondo, sin ese fondo blanco. Y eso recuerden que lo hacemos con setBKMode. Indicamos el dispositivo de contexto del área cliente y luego el modo transparente. Y con eso el texto saldría sin el fondo, tal y como lo ven ahora. Independientemente de cómo les guste, el ejercicio es válido. La idea era mostrar el funcionamiento de las barras de scroll horizontal. Había algo que había dejado pendiente para decirles, ahora no me acuerdo. Sí, creo que era la razón por la que no usaba Update Window en el scroll window horizontal. La razón es porque tengo entendido que automáticamente cuando se realiza el scroll de la ventana, hay una cierta parte de la ventana del área cliente que está notificada como una región inválida. Entonces automáticamente cuando eso sucede se envía un mensaje de pintar. Lo que la función Update Window hace es forzar a que
es forzar a que el ciclo de mensajes le dé prioridad al mensaje de pintar, de manera que es una manera de decirle que lo primero que haga sea pintar, ya que el mensaje de pintar es un mensaje que tiene menor prioridad. Si no se indica eso, entonces, y la aplicación está haciendo muchas cosas, va a dejar de último el mensaje de pintar, así que va a actualizar por último la ventana, y eso puede mostrar muy pausado el programa. En este caso, en estos ejemplos, el programa no está haciendo otras actividades, por lo tanto, a manera de prueba para demostrar, he dejado como comentario la llamada a la función updateWindow que teníamos aquí en la barra de desplazamiento vertical, para que vean que el funcionamiento sigue siendo el mismo. Si realizamos la prueba, desplazamos horizontalmente, pueden ver que el funcionamiento es exactamente el mismo. Así que para que veamos alguna diferencia, seguramente tendríamos que hacer un programa más complejo en el que se notaría que, ya que la aplicación está atendiendo otras tareas, deja de último la atención a la tarea de actualizar la ventana. Gracias a que habíamos visto bastante parte de la teoría en el video anterior, he logrado que este video quede un poco más corto, y hemos logrado terminar he logrado terminar el ejemplo que me parece que es suficiente para entender el funcionamiento de las barras de desplazamiento. Las técnicas para realizar desplazamiento van a ser muy variadas. Seguramente vamos a necesitar ver otro ejemplo, porque por ejemplo, en este caso era necesario llevar un control del inicio horizontal, del final horizontal, porque así podíamos decirle cuál era el primer número, en este caso 0, que iba a mostrar, y cuál era el último número que iba a mostrar. En este caso el último es 10. En muchas otras aplicaciones se va a trabajar simplemente por líneas, de manera que una línea va a mostrar un conjunto de textos que seguramente va a estar en una variable, una cadena de texto, y entonces simplemente, independientemente de la columna en que nos encontremos, cuando realicemos la operación de scroll horizontal, simplemente se va a mostrar la cadena completa, aunque partes queden ocultas antes de la ventana o después de la ventana. Así que iré planeando esos ejemplos para ver ese tipo de maneras de realizar el scroll. Vamos a llegar hasta aquí en este video. Espero les haya quedado claro el funcionamiento de la barra de desplazamiento horizontal.